En 1924, el profesor Raymond Dart empezó el estudio de un cráneo proveniente de una cantera situada cerca de la ciudad de Thuan. Los restos constaban de una mandíbula, la cara y parte de la bóveda craneal en la que en el interior aún estaba marcado lo que fue un día el cerebro. Así es como empezamos a conocer a los Australopithecus. Esto es Prehistoriator. ¡Empezamos! El niño de Thuan mostraba todas las características de los homínidos. Colmillos pequeños, el foramen magno situado en el inferior del cráneo, lo que indica bipedismo. Pero al profesor Raymond Dart le llamaron la atención parte de los lóbulos. ¿Por qué? Porque estos eran cercanos, eran parecidos a los lóbulos que tenemos hoy mismo los humanos. Este estudio del niño de Thuan bautizó, por decirlo así mejor, bautizó a los Australopithecus, un género de homínidos que vamos a conocer enseguida. El género de Australopithecus consta hasta el momento de 5 especies que rondan entre los 4,5 millones de años y los 2 millones de años. Como ya he dicho antes, eran bípedos, aunque eran muy buenos trepadores. Y la gran mayoría vivieron entre el este y el sur de África. De ahí el nombre también, Australopithecus, el mono del sur. ¡Qué chisposos eran! Los Australopithecus que conocemos hoy en día tienen todos una talla similar. Más o menos tenían una talla de 1,20 a 1,30 centímetros y pesaban entre 30 y 50 kilos. Ya que tenían algo de dimorfismo sexual, o sea, los dos sexos había una diferencia de tamaño y peso. Y su capacidad craneal oscila entre los 350 y los 500 centímetros cúbicos. La especie más antigua, datada hasta el momento de Australopithecus, es Australopithecus anamensis. Se descubrió en Kenia por Mevi Leakey y fue datado entre los 4,5 y los 3,9 millones de años, más o menos. Tiene una mandíbula característica en forma de U que lo acerca bastante a la forma del chimpancé. Y el esmalte grueso que muestra en los dientes es una característica de transición, se podría decir, porque está a caballo entre lo que es un chimpancé y lo que sería luego posteriormente el resto de especies Australopithecus. De cabeza para abajo se conserva poca cosa, un número, un radio, alguna falange, además de diferentes individuos. La máxima información que se ha podido sacar de estos restos es que caminaba erguido, que era un bípedo. Alia Bay, en Kenia, en aquel momento, era un bosque de galería, un bosque de ribera, un bosque que se sitúa alrededor de un río, básicamente. Esto no hace más que ratificar de alguna manera aquella tesis que vimos en el capítulo anterior, que dice que los homínidos no surgieron en sabanas, sino que surgieron en espacios más cerrados. Además, los restos recuperados en Canopy, que es el otro yacimiento en el que se han recuperado restos de Australopithecus anamensis, es muy similar. Es un bosque también cercano a un río. Es un entorno casi idéntico. En segundo lugar, por orden cronológico, tenemos al señor y señora Australopithecus afarensis. Australopithecus afarensis tiene una datación entre 3,9 y 2,8 millones de años y se distribuye por Kenia, por Tanzania y por Etiopía. Es la especie que tiene como ejemplar estrella a la famosísima Lucy, la Australopithecus más famosa, que es
porque ese es un esqueleto bastante bien conservado y que por tanto nos aporta mucha información. Es casi el 40% del esqueleto lo que se ha recuperado de Lucy, o sea que está muy bien. ¿Y qué nos muestra este esqueleto? Pues nos muestra básicamente una estructura muy similar a la nuestra, con alguna pequeña diferencia, como las falanges de los dedos y los pies, que son algo curvadas, lo que indica buena predisposición para trepar a los árboles, y una estructura dentaria que nos dice pues que básicamente lo que comía era fruta, era un animal frugívoro. En Etiopía, en el yacimiento de Adar, se recuperaron los restos de 13 individuos. Esto es un caso inédito, porque es tener una suerte del copón, vaya. Y se hizo una deducción en base a este hallazgo, que es que, bueno, que eran animales sociales que vivían en grupo. ¿Por qué? Porque se cree que todos estos individuos murieron en el mismo momento, quizá por una, no sé, una especie de desastre natural o alguna cosa de estas que, bueno, que murieron todos, un cataclismo. Y claro, al tener un grupo tan grande de individuos, pues una de las cosas que se han podido ver también es un marcado dimorfismo sexual. Como he explicado antes, el dimorfismo sexual es la diferencia de tamaño entre el macho y la hembra de una misma especie. En tercer lugar tenemos Australopithecus barelgazali. El nombre se las tiene. Este individuo, esta especie, es la única que no se descubrió ni en el este ni en el sur de África, sino que se descubrió en el Chad. Y tiene una cronología de entre 3,4 y 3 millones de años. Tiene una característica bastante especial que los aleja un poco de las otras especies de Australopithecus y lo acerca mínimamente al género Homo. Y es la ausencia de refuerzos transversales en la mandíbula. Pero bueno, luego tiene unos molares muy grandes, lo que lo acerca también un poco al género Paranthropus. En cuarto lugar tenemos Australopithecus gari, también localizado en Etiopía y con una cronología de entre 3 y 2 millones de años. A ver, apenas hay restos. Tenemos unos dientecicos, un trozo de maxilar, de además el único individuo que de la especie que conocemos hasta el momento. O sea, solo tenemos unos pocos fragmentos que han definido una especie. También hay alguna falange del pie, pero bueno, lo único que muestra es pues bueno, una pequeña ventaja, ¿no? Para la hora de trepar, como hemos visto en otras especies de Australopithecus. Pero atención, que Tim White, por sus molares y por alguna característica más, él lo pone entre los Australopithecus y el género Homo. Esto es gordo, esto que digo, porque si recordáis el capítulo anterior, decíamos que aún hay la esperanza de que en alguna especie de Australopithecus encontremos el antecesor de todo el género Homo, ¿no? Hay algunos expertos, algunos investigadores que mantienen que puede existir esa especie de Australopithecus que marque el camino hacia el género Homo. Bueno, ¿por qué no? Y finalmente pues tenemos al más jovencito de todos ellos, que es Australopithecus africanus. El niño de Tuang, del que he hablado antes, que inició la investigación de este género, el doctor Raymond Dart, es el más famoso de ellos. Es un cráneo bastante completo y bueno, es el fósil más famoso que se conserva de Australopithecus africanus. Muestra algunos rasgos más modernos que Afarensis. Y aunque Raymond Dart bueno, decía que mantenían una industria
basada en el cuerno, el hueso y los dientes, a instrumentos basados en esos materiales, realmente no se ha podido mostrar nunca que fabricaran ese tipo de instrumentos. Su pelvis muestra un clarísimo bipedismo, pero una vez más, dentro del género Australopithecus, sus extremidades muestran habilidad para trepar. Se han hecho exámenes dentarios y se ha visto que el desgaste que tenían estos individuos es muy similar al que tienen los simios actuales. Por tanto, podríamos decir que su dieta era básicamente fruta, como los simios que conocemos hoy en día. Aunque, bueno, pues como también los simios de hoy en día, estas especies, como muestran las pruebas de carbono 4 y carbono 13, también consumían algún pequeño herbívoro y, bueno, y frutos secos, insectos, etcétera. O sea, su dieta básicamente era fruta, pero de vez en cuando también pues eran un poco omnívoros. A ver, ordenemos esto y resumamos un poco. El género Australopithecus se sitúa entre los primeros homínidos y el género Homo. Algunos investigadores creen que en una de las especies encontrada o por encontrar del género Australopithecus está el inicio de la línea Homo hasta Homo sapiens, y hay otros que no. ¿Por qué dicen que no? Pues es que por la diversificación, la especiación que surge entre los 4,5 millones de años y los 2 millones de años es brutal, porque es que no solo contamos con las 5 especies de Australopithecus, sino es que además entre los 3 millones y medio de años y los 2 conocemos también el género Paranthropus, del que conocemos 3 especies. Y es que además, si nos ha reventado ya la cabeza, además hay dos especies más del género Kenyanthropus. Que alguien pare esto. Así pues, que de esta manera es muy difícil, se hace muy complicado pensar que dentro de esta diversidad tan brutal de homínidos en este periodo de tiempo, el género Australopithecus sea una simple transición entre los primeros homínidos y el género Homo. Es complicado de pensarlo. Mira, vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer una cosa. Si queréis conocer estos otros 2 géneros, algunas de esas especies, y que os explique un poco por qué hay esa diversificación de especies, de esa especiación tan grande en ese periodo de tiempo, voy a poner una encuesta en el Twitter. Si alguien la contesta, bueno, la pregunta va a ser fácil. ¿Queréis que os explique esto que os he dicho? ¿O queréis que siga avanzando en la línea temporal y os explique cosas, ir avanzando en el tiempo, vaya? Bueno, decidme algo. Nos vemos pronto. Esto ha sido Prehistoriator.